a hablar de los patos. Ellos pertenecen al reino animal. Los patos silvestres comen moluscos, insectos, peces, huevos de rana y caracoles de agua fresca. Pero los patos domésticos se alimentan de productos específicos elaborados a base de granos como arroz, maíz, cebada o semillas. Hablemos de su reproducción. Los patos salvajes comienzan a cortejar con la llegada del otoño. Para atraer a las hembras reproductoras, los machos se pavonean, pavonean significa alardean, empiezan a alardear delante de ellas haciendo gala de su llamativo plumaje. ¿Dónde viven los patos? Podemos encontrar patos en pantanos, estanques, ríos, humedales e incluso en océanos. Bueno, en realidad podemos encontrar patos en casi todas las partes del mundo, excepto en lugares muy fríos, como la Antártida. A los patos no les gusta el frío. Hablemos de su cuerpo. Debajo de las plumas se encuentra una densa capa de plumón que forma una barrera térmica que les ayuda a mantener una temperatura corporal de 40 grados. Los patos son aves acuáticas que viven en hábitats marinos o de agua dulce. Su hábitat natural se encuentra en zonas donde haya temperaturas templadas. Suelen pesar entre 3 y 5 kilogramos y los patos necesitan beber agua las 24 horas del día, pero necesitan 1 litro de agua al día para lavar sus pies y plumas. Hola, buenos días, mi nombre es Guadalupe Salcedo Juiz y voy a hablarles de un tema que a mí me gusta mucho, que son los delfines. Voy a tratar de un tema en especial que son los factores ambientales del biotopo, como dice ahí abajo. Los factores ambientales son la temperatura, la salinidad del agua, el pH del agua, la luz y la misma agua. El primer factor ambiental que voy a utilizar va a ser la temperatura. ¿Cómo afecta la temperatura a los delfines? Bueno, la temperatura corporal de los delfines es muy parecida a la de los seres humanos. Es entre los 34 y los 37 grados centígrados. Además, los delfines pueden sumergirse hasta 300 metros en el agua y respirar y aguantar la respiración hasta 25 minutos. A lo que me refiero con esto es que, por ahí ya lo saben, pero los rayos de luz del sol llegan bien a la superficie del agua, pero abajo va disminuyendo su poder. Entonces, como va disminuyendo su poder, no llega al mismo calor que llega a la superficie que a la parte de abajo. Por eso hablo de este tema, que mientras más profundo se hace, menos le llegan los rayos del sol y más frío hace. El segundo factor ambiental que voy a tratar va a ser la salinidad. Bueno, la gran mayoría de los delfines viven en los océanos, que como deben saber son de aguas saladas. Y otra parte de los delfines viven en ríos de agua dulce, pero no cualquier río, sino que los ríos más grandes del mundo. El tercer factor ambiental que voy a tratar va a ser la luz. Como dije anteriormente, en el caso de la temperatura, los delfines pueden sumergirse en el agua hasta 300 metros. Y como dije bien antes, en la temperatura, los rayos del sol pierden su poder cuanto más bajo estemos en el agua. Con respecto a la luz pasa lo mismo, porque los rayos del sol, además de dar calor, dan luz, como bien dije. Entonces, en la superficie tienen bastante poder y se ve bien, pero cuanto más hondo vas,
más poder pierde, como dije antes, entonces se ve menos. El siguiente factor ambiental que voy a estar tratando va a ser el agua. Bueno, el agua es donde se desplazan los delfines, donde cazan a sus presas para poder alimentarse y sobrevivir. Es parte de su hábitat natural. Y por último, pero no menos importante, porque es muy importante esta parte, está el pH. El pH tiene bastante que ver con la contaminación química y esa es la que voy a tratar. Que la contaminación química, en algunos químicos hay mucha acidez. Entonces, si esos desechos llegan al agua, sube la acidez del agua y los delfines pueden contraer una infección o descomponerse porque al atacar a una de sus presas para poder alimentarse, tienen que abrir la boca para poder cazarlo y pueden tomar ese agua contaminada sin querer y les puede hacer mal. Y por último, les voy a dar un par de curiosidades sobre los delfines. Una de las curiosidades es que los delfines no tienen nariz, tienen hocico y respiran por un agujero que tienen en la parte superior de su cabeza llamado espiráculo. Ese espiráculo lo cierran cada vez que van a sumergirse en el agua, para que no le entre agua a sus pulmones. Los delfines se ponen nombres como los humanos, solamente que no son nombres, sino que son sonidos que las madres interpretan, que las madres apenas nacen los delfines bebés, hacen, y esos son sus nombres para toda su vida. También los delfines duermen en dos partes. Duermen primero una parte de su cuerpo y su cerebro y después otra parte de su cuerpo y su cerebro. Esto pasa para estar prevenidos si viene alguna amenaza y también para que su cuerpo su sangre se mantenga en movimiento y caliente. Bueno, les agradezco mucho por haberme escuchado y espero que les haya gustado. Bueno, el organismo que elegí es Tortuga marina carey. El nombre común es Tortuga carey, el nombre científico no lo puedo pronunciar. El tipo es reptil, la vida promedio en su hábitat natural es de 30 a 50 años. El tamaño es de 60 a 114 centímetros. El peso es de 45 a 68 kilogramos. De jóvenes, su caparazón tiene la forma de un corazón y a medida que va creciendo se extiende. Su caparazón de colores asombrados es cerrado y posee esqueletos soplados o piezas de exoesqueleto gruesas. Hábitat y alimentación. Las tortugas carey se encuentran en las aguas tropicales de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Evitan aguas profundas y prefieren la costa donde las esponjas de las que les gusta alimentarse son abundantes y los lugares de anidación en la arena están al alcance. Esos reptiles sumamente migratorios ayudan a mantener un ecosistema de arrecife de coral saludable. Las tortugas carey son omnívoras y también comen moluscos, algas marinas, erizos de mar, peces, etc. Sus caparazones duros los protegen de muchos depredadores, pero siguen siendo presa de peces grandes, tiburones, cocodrilos, pulpos y seres humanos. El pH entre 6.0 y 8. Su caparazón pesa entre 50 y 80 kilogramos. Acá comienzo mi presentación sobre el Thermus aquaticus, también conocido por su nombre científico como Thermophilus aquaticus. Esta bacteria fue descubierta en 1969 por Thomas Brock en una fuente del Parque Nacional de Yellowstone. Esta bacteria pertenece al grupo de los termófilos, por lo que esta bacteria puede vivir en temperaturas que superan los 45 grados. Se cree que los termófilos fueron las primeras células simples surgidas en sitios con alta actividad volcánica. Por eso la Thermus aquaticus es que puede soportar mucha temperatura, pero más no es solo por eso. También es gracias a su pH. El pH del Thermus aquaticus es óptimo, pero su función puede ser de 7.5 y 8.
Eso, eso es gracias a que el Thermus aquaticus puede desarrollarse sin que las proteínas que lo conforman pierdan su función. Es de entre 7.5 y 8. Vale recordar que en la escala del pH el 7 es neutro y por encima de este es alcalino y por debajo es ácido. Es una bacteria de manantiales de agua calientes con temperaturas entre 50 y 80 grados. Bueno, también acá algo que es muy interesante del Thermus aquaticus, que el Thermus aquaticus es el que crea la polimerasa TAC. ¿Y qué? ¿Qué tiene en común el Thermus aquaticus con que haya creado la polimerasa TAC? Que esta bacteria es lo que se usan como para poder aislar, para hacer pruebas con virus y bacterias, como por ejemplo es la que se estaría usando ahora para hacer pruebas con el coronavirus. Y bueno, eso es... Y bueno, eso es lo que tengo acá en mi presentación. Gracias. Gracias por escuchar. Buenos días. En esta feria de ciencias vamos a hablar de adaptaciones. Voy a hablarles de las tortugas marinas. Las tortugas marinas pertenecen al reino animal y se clasifican como reptiles. Su ecosistema es acuático. Ellas viven en todas las cuencas oceánicas de todo el mundo. Anidan en aguas tropicales y subtropicales. Pueden viajar largas distancias para alimentarse y muchas veces nadan océanos enteros para hacerlo. Esto incluye que sus áreas de alimentación, migración, reproducción y anidación sean su hábitat natural. Aquí vemos una imagen de su hábitat. Factores ambientales. Luz. En las aguas tropicales se encuentran las zonas fóticas, donde penetra la luz del sol. Van desde la superficie hasta 200 metros de profundidad. Agua. Se distribuyen en aguas tropicales alrededor de todo el mundo. Temperatura. Las aguas tropicales tienen una temperatura media por encima de los 23 grados centígrados y la alta cantidad de radiación solar que reciben. pH. Es ligeramente alcalina. Su valor es entre 7.5 y 8.4, que varía según la temperatura. Salinidad. En aguas subtropicales están entre 30 y 33 gramos por litro. Nicho ecológico. Son nómades y solitarias, por lo que normalmente no se juntan por mucho tiempo. Son heterótrofas porque no pueden hacer su propio alimento. Nivel trófico. Son consumidores secundarios y según su especie son primarios. Alimentación. Varía de acuerdo a la especie y la edad de la tortuga. Pueden ser omnívoras, herbívoras o carnívoras, y esto se relaciona también con la forma de la boca. Locomoción. Ellas nadan y caminan para poner sus huevos en la zona costera. Reproducción. Son ovíparas. Este proceso comienza cuando realizan las migraciones para fines reproductivos. Tienen entre 100 y 140 huevos. Relaciones intraespecíficas. Las tortugas marinas no poseen una estructura social establecida. Relaciones interespecíficas. Es el mutualismo. Un ejemplo es el pez cirujano que se alimenta de los parásitos de la tortuga y la tortuga se ve libre de ellos. Adaptaciones. Morfológicas. Cada especie tiene un diseño diferente. Hay 6 especies de tortugas: la tortuga verde, la tortuga laúd, la tortuga caguama, la tortuga carey, la tortuga lora y la tortuga olivácea. Adaptaciones fisiológicas. Su temperatura corporal se ve afectada por las condiciones de su medio. Adaptaciones conductuales. Tienen un sentido de orientación muy desarrollado. Curiosidades. No tienen dientes y sus mandíbulas en forma de pico les permiten alcanzar fácilmente alimentos de lugares estrechos. Han desarrollado un gran sentido del olfato, perfecto para conseguir alimentos.
tienen mejor visión dentro del agua que fuera del agua. Muchas gracias por escuchar. Bueno, hoy voy a hablar sobre las características del oso panda. ¿Qué forma tienen los osos panda? El oso panda, también conocido como panda gigante, es un mamífero omnívoro caracterizado por su coloración en blanco y negro. Un panda gigante suele medir hasta 95 centímetros a la altura en la cruz y 1,5 metros de cuerpo, con la cabeza incluida. La cola mide 13 centímetros, mientras su peso suele ser de 160 kilogramos. La cara de este mamífero es uno de los rasgos que más lo diferencia del resto de los osos. Hábitat donde viven los osos panda. Los osos panda viven en grandes bosques de bambú húmedo y relativamente en altas montañas alrededor de 1.200 a 3.100 metros, 4.000 a 10.000 pies, sobre el nivel del mar. En la actualidad, alrededor de 1.600 osos panda viven en más de 20.000 kilómetros cuadrados de hábitat. ¿Qué comen los osos panda? Aunque los pandas gigantes están clasificados como animales omnívoros, su principal fuente de alimento es el bambú, hasta un 99%. Mucha gente asume que los brotes de bambú son los únicos tipos de alimentos que comen estos osos. También consumen tallos, hojas y en raras ocasiones pequeños mamíferos. Estos animales peludos evitan generalmente las temperaturas por encima de los 26 grados centígrados, ya que pueden sufrir ataques cardíacos y complicaciones. El oso panda es un animal solitario, tiene mayor actividad durante las puestas del sol y suele delimitar su territorio con orinas, olores y marcas de garras, así evita enfrentamientos entre ellos. Se diferencia de otros osos al tener la habilidad de poder alimentarse sentado. ¿Cuántas horas comen por día? El oso panda es preferentemente nocturno y crepuscular, aunque no es raro verlo activo de día, ya que tiene que comer por lo menos 10 o 12 horas diarias para ingerir la comida necesaria. ¿Cuánto tiempo duermen? Duermen más o menos 7 u 8 horas. Y acá les dejo para la presentación de cuando recién nace, edad de 1 semana, edad de 3 semanas, hasta edad de un niño. ¿De qué familia vino el oso panda? De la familia de los osos Ursidae, siendo el oso de anteojos su pariente más cercano, si bien este pertenece a la subfamilia de los tremartinos. Por otra parte, el panda rojo pertenece a una familia propia e independiente, Ailuridae.
La especie está muy localizada. El oso panda o panda gigante, Ailuropoda melanelouca, es una especie de mamífero del orden de los carnívoros y aunque hay una gran controversia al respecto, los últimos estudios de su ADN engloban entre los miembros. ¿Hasta qué edad puede llegar a vivir el oso panda? La mitad de los cachorros pandas salvajes mueren antes de alcanzar la madurez. Se estima que el panda en cautiverio vive hasta 38 años, con la esperanza de vida promedio de 20 años, aunque no se sabe precisamente cuándo vive un oso panda en su hábitat natural.